En este espacio queremos compartir con ustedes nuestros libros, novedades, autoras y autores, pero sobre todo queremos estar cerca de ustedes, las lectoras y lectores. Los dejo entonces con los libros de siglo. ¿Qué tienen en común una zanahoria, un durazno, una semilla de frijol o una ramita de romero? Bueno, todas son pequeñas maravillas vegetales con historias además fascinantes que contar. Justamente en el libro Botánica para Comer, el biólogo y experto en gastronomía, cocinero Joaquín Ais, nos propone un viaje apasionante por el mundo de las plantas, ¿no? No solo como ingredientes culinarios, sino como protagonistas de una verdadera historia evolutiva de nuestro planeta, ¿no? Y de nuestra cocina, que eso es algo que me maravilló desde que conocí este libro con humor, además rigor científico y una sensibilidad gastronómica única, el autor pues nos muestra una manera distinta de entender la anatomía y fisiología de las plantas por un lado, pero también pues cómo apreciarlas, cocinarlas, tenerlas, que las tenemos a nuestro alrededor, pero cómo integrarlas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces es una invitación a reaprender la cocina desde las raíces, literalmente hablando, en esta deliciosa combinación de ciencia, sabor, y bueno, y poesía vegetal, que es un libro muy bien escrito. Entonces, Joaquín, muchas gracias por conectarte con nosotros desde Argentina. Cuéntanos cómo surgió la idea de unir botánica y cocina en un solo libro. Bueno, gracias a ustedes porque, por lo que dijiste el libro y por la invitación. Eh, la idea en realidad aparece cuando yo me pregunto como biólogo cuál es ese punto de conexión entre la ciencia y la gastronomía, que mayor empatía podía generar, que mayor puntos de encuentro podía generar entre ambos universos, el de la ciencia y el de la gastronomía. Entonces, reflexionando un poco sobre eso, hay una cuestión que es objetiva, que no, digo, que no es una opinión ni un interés personal, sino que surge realmente de reflexionar sobre cuál es ese punto de encuentro. Y a mí lo que me sucedió en ese momento es que las plantas, o sea, la botánica que comemos, explica el 80% de las cosas que pasan en una cocina. Explica la mayoría de los procesos, de las técnicas, de los ingredientes, de las preparaciones. Entonces, la cocina es plant-based, siempre lo fue, y si uno se pone a reflexionar sobre esos ingredientes o esas cosas que pueden llegar a pasar adentro de una cocina, en general lo que se encuentra es con plantas al final del camino. Entonces, un poco ahí empieza a aparecer la necesidad, la inquietud de querer ahondar y de querer estrechar como un poco ese vínculo y trazar ese puente entre ambas disciplinas, utilizando a la botánica como ese vehículo. Ese es como la génesis de la idea del libro. Un poco por eso surge el por qué escribirlo, porque lo cierto es que si, digo, la ciencia y la gastronomía se tocan en virtualmente infinitos puntos. Uno podría empezar con la química, la física, mismo con las cuestiones más sociales, con la antropología, con la sociología, con la alimentación, digo, hay infinitos. A mí me pasó en ese momento que me dieron ganas de arrancar con las plantas, un poco también porque, bueno, son los ingredientes que explican la mayoría de las cosas y como si se tratase de una receta, empezar por los ingredientes me pareció ordenado. Oye, y por otro lado, al revés, ¿qué cambia en nuestra forma de cocinar si entendemos cómo funciona, digamos, una planta? Y yo creo que mi convicción es que, y espero que la gente después de leer el libro la comparta, es que cambia todo. Porque de vuelta es la mayoría de las cosas que te van a pasar en una cocina. Entonces, tener información respecto a eso que estás manipulando, a eso que estás usando como ingrediente en una preparación, te va a ayudar en infinitos escenarios. Digo, ya sea que querés saber información técnica o científica vinculada a ese producto, que el libro la tiene, o información más relacionada a su historia, a su punto de origen. Por ejemplo, el libro toca mucho la historia del surgimiento de esas plantas que comemos, desde el surgimiento, digo, de dónde son nativas y cuál fue ese recorrido que hicieron para ir mezclándose y para ir definiendo las identidades gastronómicas del mundo, ¿no? Entonces, México en particular tiene un acervo de ingredientes nativos que han realmente definido las identidades gastronómicas del mundo. Entonces,
también es interesante conocer ese recorrido, esa historia, cómo eran esas plantas, qué les fue pasando, cómo las fueron usando en las distintas culturas, en las distintas eh, tradiciones gastronómicas. Yo creo que todo eso puede ayudar a quienes están en una cocina a pasarla mejor y a disfrutar mucho más esa tarea que tenemos que hacer, inevitablemente. Digo, cocinemos más, cocinemos menos, comamos más plantas, menos plantas. Digo, somos animales y comemos porque necesitamos energía, necesitamos movernos. Entonces, las plantas van a estar siempre ahí, es inevitable. Entonces, amigarnos un poco con que no son ese mero escenario inerte, verde, en donde no pasa nada, en donde es aburrido, en donde no vale la pena posar nuestra atención, sino todo lo contrario, descubrir un poco toda esa maravilla que guarda el reino vegetal. Yo creo que sobre todo ayuda a pasarla mejor adentro de una cocina. Desde el lugar que cada uno tome adentro de la cocina, te ayuda a pasarla mejor y a disfrutarla más. ¿Qué dirías tú que son o creencias o errores comunes que cometemos cuando pensamos en vegetales? Bueno, yo creo no sé si es un error, pero creo que es un sesgo que nos hace perdernos de muchos matices. Como esta cuestión del no poder identificar, es un sesgo multicausal, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas cosas, pero esta cosa como que los vegetales o los verdes, una ensalada que tiene verdes, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cuáles son esos verdes? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son? Y tratar de homogeneizar o tratar de reducir la diversidad vegetal, yo creo que sobre todo nos lleva a un escenario y a una alacena muy desprovista de matices, que creo que lo que aportan sobre todo la botánica para comer a nuestras cocinas, a nuestras vidas, a nuestras sensaciones, a nuestras recetas, es ese universo de matices. Es sobre la base de la cocina, los sabores, las texturas, los aromas, los colores. Entonces, ahondar un poco en esa diversidad que es enorme además. Digo, si nosotros pensamos en la dieta promedio de una persona, la cantidad de especies animales que consumimos es del orden de 10 con suerte. La cantidad de hongos, algas, ahora la cantidad de especies de plantas que consumimos y de variedades, digo, es tremendamente mayor. Entonces, poner un poco ahí el foco y tratar de indagar un poco más, te lleva también a poder manejar y poder tener una cantidad de matices en las preparaciones que para mí, como usuario y como alguien que le gusta comer, me parece que es muy beneficioso. Yo creo que ese puede ser de vuelta, no sé si es un error, es una tendencia que tenemos todos, pero después en cada caso en particular uno se puede meter y se puede ahondar. Y eso el libro lo recorre un poco. Trata como de, bueno, los frutos carnosos, las raíces, los tallos subterráneos, las semillas, las flores. Como que en cada caso va tratando de desandar un poquito eh, cómo uno puede mejorar utilizando esos ingredientes. Y me parece que ahí está toda esa información con un poco de ciencia, un poco de técnica, un poco de literatura y permisos poéticos, si se quiere, para contar la historia y para divulgar, pero el libro trata como un poco de hacer ese recorrido para que cada uno se enganche con la parte de la historia que más le guste y que más le resuene en algún punto. Y justo en ese universo que describes dentro del libro, cuéntanos cuál, para ti, cuál sería tu ingrediente vegetal favorito y qué historia guarda detrás. Mm. Compartir con nosotros. Sí, es muy difícil, es medio una trampa esa pregunta, en la cual no quiero caer. No, no sé si hay un ingrediente, no lo tengo, es como, ¿cuál es tu tipo de música preferida? Tampoco podría, digo, como, no quiero reducir. Alguno que... El- eh, no, a mí hay algo y que el libro lo toca bastante porque a mí es algo que cuando lo descubrí me sorprendió y me parece que está bueno es la diferencia entre los mundos de los condimentos, las especies, las especias y las hierbas, y el mundo de los frutos carnosos, visto desde el punto de vista botánico, como el fruto carnoso, como aquello
diseñado casi exclusivamente para el consumo animal, para atraer, para contentar nuestros sentidos, porque la planta de alguna forma necesita que las semillas que están adentro de ese fruto se muevan y por lo tanto que un animal se lo coma. Entonces, toda la ingeniería vegetal está puesta al servicio de encantar nuestros sentidos. Y los condimentos en la vereda de enfrente, digo, los condimentos son las defensas químicas de las plantas. Los condimentos son las plantas diciendo a los herbívoros, no, esto no te lo tenéis que comer. Entonces, voy a generar aceites esenciales que sean irritantes, que sean picantes, que sean urticantes, en pos de que ese mensaje llegue en el medio nosotros como especie cocinando y, y- y encontrando la dosis justa y digo, creo que ustedes, los mexicanos, saben perfectamente y podrían dar la cátedra universal de esto, pero los picantes, los grados de picantes y cómo algo que es una señal tan clara desde el punto de vista botánico de alejate, no consumas, controlando la dosis como especie, porque digo, porque somos una especie que cocina, logramos ese equilibrio entre el dolor y la irritación y la quemazón en la excitación, la satisfacción, el placer. A mí eso me parece brillante y me parece muy interesante como recorrerlo nuestro trabajo como especie. Entonces, volviendo a la pregunta es que no respondí y creo que no voy a responder. ¿No se A mí el respondió? mundo de los frutos carnosos y de los condimentos en particular me parece alucinante y me parece son esos escenarios en los cuales siempre hay más para saber, siempre hay más para descubrir, siempre hay más para sentir, ¿no? Es como, sobre todo los condimentos, yo en el libro un poco lo digo así porque lo pienso, que es como lo que define un poco la identidad, la huella digital de ese que está cocinando, es lo que reconocemos de alguien, de la cocina de nuestras abuelas, de nuestra región, de la cocina de algún restaurante que nos gusta mucho. Es esa forma de sazonar, es esa forma de vuelta, estos matices, ¿no? Entonces a mí no voy a elegir un ingrediente, voy a elegir tal vez una categoría que son los condimentos. Condimentos me gusta. Para mí, o sea, como lectora, que ya fui lectora de tu libro, pero yo la pensé, creo que hay una fuerte dimensión poética y me gustaría que le dijeras a los lectores por qué es importante despertar ese asombro por las plantas o ante las plantas. Bueno, porque yo creo que digo, es un mundo maravilloso y es un mundo maravilloso por descubrir, digo, de vuelta, es como esta cosa de que las plantas, en el mundo vegetal no pasa nada. Si uno le pone un poco la atención sobre que en realidad las plantas, primero que construyen el alimento, digo, todo este mundo, todo lo que pasa en nuestro planeta se mueve porque hay organismos que tienen la capacidad de captar la energía del sol, la vibración que viene desde el sol y transformarla en alimento. O sea, base de la maravilla. Las plantas son los grandes fotosintetizadores de este planeta junto con otros organismos, pero digo, logran crear de la materia inanimada, materia orgánica, alimento, con el cual después se mueve y ebulle toda la vida en nuestro planeta. A partir de ahí, toda la maravilla vegetal se despliega. Sobre todo, las plantas resuelven toda su vida ancladas en un punto del territorio. Digo, la raíz las ancla indisolublemente a la tierra. Entonces, todo lo que les pasa lo tienen que resolver desde ahí. Entonces, pensando una y usando estos recursos poéticos de las comparaciones que son medio tramposas también, de pensar uno cómo resolvería el dolor, las cosas que lo aquejan, la felicidad, el romance, el sexo, el placer, la comida, la salud, en un mismo punto del espacio, para nosotros como animales que nos movemos es imposible pensar. Las plantas lo hacen todos los días. Entonces, ahí hay un mundo lleno de fantasía, lleno de recursos que realmente son pura maravilla. Eh, y lleno de movimiento también, como esta idea de que las plantas no se mueven porque no se trasladan. Está bien, no se trasladan, se mueven un montón y cuando no se pueden trasladar y no pueden ellas generar ese movimiento que necesitan, lo invocan a otros reinos para que sí se pueden mover, para que lo hagan, para que hagan el trabajo. Eso es la primavera, esos son las flores, esos son los frutos carnosos.
esas son las cosas que nos pasan con todo ese mundo vegetal que nos rodea y que nos hace sentir cosas. El libro lo dice y habla mucho del vínculo con la literatura, por ejemplo, y cuántas obras literarias se han inspirado en el mundo vegetal o mismo el mundo del arte, del lenguaje. Digo, el libro hay una parte exactamente que dice eso. Nosotros podemos expresar el más sentido pésame y la máxima alegría y felicitación con un ramo de flores, porque nos pasa cosas, nos pasa eso. Entonces, yo siento que hay un lenguaje con el reino vegetal que no digo que esté olvidado, sino que tal vez por nuestro modo de vida y por la vida moderna hemos como dejado de prestar atención y que con un poquito de nuestra atención puesta de vuelta ahí, uno descubre realmente pura maravilla. Entonces yo creo que sobre todo el recurso más poético y literario del libro tiene que ver con eso, con no es una historia aburrida, no es una historia gris, no es una historia inerte, sin movimiento, al contrario, es una historia que puede despertar las más grandes pasiones y un poco es la idea del libro, contarlo de esa forma para tratar de que el lector empatice y se enganche con algo de todo eso. Y digamos, entonces, ya justo de cara a que compren, o sea, que lean el libro, que se acerquen a él, ¿cómo señalaríamos o cómo diríamos que influye el conocimiento botánico en nuestras decisiones cotidianas de alimentación? Bueno, en tantos sentidos como uno tenga ganas de darle lugar, en realidad. Si es más por una cuestión de salud nutricional, saber de ese ingrediente te va a ayudar a entender qué es eso que estás comiendo y qué es eso que estás consumiendo. Si es por una cuestión más de que a uno le gusta la cocina y es amateur o profesional o lo que sea, también entender la ciencia que hay detrás de esos ingredientes te va a ayudar a perfeccionar las recetas, las técnicas, los procesos, cualquier cosa que uno haga en la cocina. No es lo mismo el almidón de trigo que el almidón de mandioca, que el almidón de arroz. No es lo mismo hacer una tempura con un almidón que es más pegajoso que con un almidón que es más seco, porque depende si vos querés obtener un resultado más crujiente o más blando. Y entonces, en tanto uno se quiera meter a indagar, el conocimiento científico ligado a la cocina es clave, el conocimiento botánico, o sea, de las plantas que consumimos, también. Si el fruto tiene más o menos almidón, si el fruto tiene más o menos azúcar, si el fruto tiene más, en dónde guarda sus compuestos aromáticos. Entonces, si yo quiero sobre todo aromatizar esa preparación y estoy pelando un cítrico para usar la pulpa y bueno, te está sacando encima la parte, el tejido que tiene la mayor concentración de esos compuestos que estás queriendo usar. Los condimentos, cómo funcionan con el calor, cómo funcionan con la temperatura, cómo cambian las texturas, los colores. Digo, el libro recorre mucho de todo eso para que cualquier, digo, no es un libro para cocineros, no es un libro para profesionales, es un libro para cualquier persona eh, que le interese o no, y que esté buscando un poco, o tal vez le interesan las plantas y no la cocina, y sea una puerta de entrada a ese mundo que va tan de la mano y que se puede combinar. Entonces yo creo que ese conocimiento científico te puede ayudar en cualquiera sea tu interés adentro de la cocina o incluso adentro del mundo vegetal. Es una puerta de entrada también y el libro, como un libro en una colección de divulgación científica, pivotea entre ambos universos, entre la ciencia y la... Digo, uno puede entrar a la cocina a través de la botánica y uno también puede entrar a la botánica a través de la cocina, puede empezar a entender las relaciones de las plantas, su taxonomía, sus relaciones de parentesco, su linaje y su historia. Digo, como que uno puede ir casi para el lugar que quiera. Entonces, a mí me parece que todo ese conocimiento científico depende más de la pregunta que uno se haga que, o que quiera hacerse que de una intención propia del libro. El libro pretende abrir tantas puertas como el lector quiera. No tanto dar respuestas ni certezas, sino como decir, bueno, mira, está este camino con esta infinidad de posibilidades. Un poco elige tu propio camino. Sí, totalmente. Oye, ya por último, para despedirnos, me gustaría que nos dijeras qué te gustaría que el lector o lectora
piense la próxima vez que vaya a una verdulería a comprar verduras. Me gustaría que la pase bien. Me gustaría que sienta que ahora es una experiencia mucho mejor que lo que era antes, pero no solo porque entiende un montón de cosas, sino porque le genera satisfacción eso. Otra convicción que tengo es que nosotros como animales, como especies que somos, nos gusta mucho saber, nos gusta mucho entender. Entonces, no es lo mismo. Y yo lo digo porque me pasó a mí. Yo no soy un experto en botánica y a mí la botánica me llega de la mano de la gastronomía. Entonces, desde que uno empieza a procesar toda esa información y ese conocimiento, no es lo mismo la primavera, no son los mismos los árboles que están plantados desde siempre en la vereda de tu casa, no los ves con la misma cara, no entendés las estaciones de la misma manera. Digo, de vuelta, se abre como una interpretación de la realidad con un montón más de matices y yo creo que eso siempre está bueno, que complejizar la construcción de la realidad que hace cada uno siempre está bueno. En este caso a través de la planta y de la gastronomía. Entonces, ojalá que le pase la próxima vez que vaya a una verdulería y ustedes que tienen unas verdulerías espectaculares y unos mercados Claro. increíbles, eh, ojalá que le pase que sea una mejor experiencia que antes de haber leído el libro. Digo, el fin último un poco es ese, que, que la pase mejor, que lo disfrute más, que se haga más preguntas, que le den más ganas de volver y la próxima vez y ver qué hay, que le den ganas de llegar a su casa y probar eso que compró y testear eso que aprendió en el libro o que creía que pasaba y que lo pruebe en la cocina y que use la cocina como laboratorio porque eso está bueno y eso siempre nos gusta y siempre nos gusta compartirlo con otros. Claro. Entonces creo que ahí hay algo también de la cocina que es muy convocante, muy unificadora, muy funcional a ese ser social que nosotros somos. Así que eso, que lo lean, que se maravillen con el mundo vegetal, con el mundo de la gastronomía, con la botánica y que la pasen bien, que lo disfruten. Ay, Joaquín, pues lo pasamos muy bien conversando contigo. Ojalá que podamos vernos en México para ir juntos Ojalá, al mercado. me encantaría. Y botánica para comer, pues ya en todas las librerías de México. Y que todos, perdón, la última cosa, pero yo estoy muy intrigado con qué le va a pasar al público mexicano. Entonces, que me escriban, cuando lo lean, cuando lo compren, cuando se lo regalen a alguien, que me manden mensajes, me escriban qué les pareció, qué sienten, qué les pasa, porque estoy ansioso de saber un poco qué pasa allá. Pues seguro que sí, Joaquín. Muchísimas gracias por estar No, a con vos, gracias.